Muy buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a las clases de fundamentos de programación, por lo cual vamos a dar continuidad a la primera clase que ya habíamos hablado sobre los símbolos de diagrama de flujo. Ya habíamos hablado sobre los símbolos, el significado de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Posteriormente vamos a dar continuidad hablando de lo que es el PCI. Entonces, por ello yo sí invito, señores estudiantes, que se descarguen la aplicación del PCI en Google y ahí pueden descargarse la última versión acorde al sistema operativo que ustedes están utilizando, ya sea Windows, iOS o si no también el Ubuntu, ya depende de lo que ustedes estén utilizando. Entonces el PCI es el primer programa que vamos a estar utilizando, ya que nos va a permitir elaborar nuestro pseudocódigo y además de ello nos va a representar el diagrama de nuestro algoritmo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con un concepto breve de lo que es el PCI. El PCI es principalmente un intérprete de pseudocódigo. El proyecto nació como trabajo final de investigación de la Cátedra de Programación 1 de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional Litoral. Razón por la cual el tipo de pseudocódigo que interpreta está basado en el pseudocódigo presentado en las cátedras de fundamentos de programación de dicha carrera, ¿no? Actualmente incluye otras funcionalidades con las actualizaciones de lo que han ido avanzando los desarrolladores de los que han desarrollado el aplicativo, como por ejemplo nos permite generar los diagramas de flujo y también, algo muy importante, exportar el código C++ a código C++, ¿no es cierto? Entonces nuestra primera aplicación, chicos, es la aplicación PCI que vamos a utilizar como nuestro primer programa dentro de nuestra materia de la introducción a la programación. Posteriormente utilizaremos nuestro código C++, que también es un nivel posterior lo que vamos a utilizar nuestro aplicativo. Entonces, estar atentos, chicos, a las actividades que vamos a ir realizando. Y como podemos ver acá, vamos a ver un poquito también de la interfaz de la aplicación, de lo que tiene. Entonces, podemos observar que la interfaz en el área del trabajo, también hablamos de la barra de menú, que tenemos toda la parte posterior de aquí de arriba, y la barra de acceso rápido también que está aquí. Y esto que es la área de trabajo. Algo importante de mencionar, chicos, que es que esta aplicación nos permite ya tener una estructura de cómo está cómo es la estructura, correcto, ¿no es cierto?, de nuestro código. Entonces, nosotros habíamos dicho que un pseudocódigo no es nada más que un algoritmo que tiene un inicio, un proceso y un fin. Entonces, aquí podemos observar en el área de trabajo que tenemos el proceso, podemos denominar un título acá del aplicativo. También nos falta elaborar el proceso y también el fin del proceso, ¿no es cierto? Y obviamente aquí la verificación de sintaxis nos permite, al momento que nosotros compilamos, el aplicativo nos va a ir visualizando si cada línea de código está funcionando de manera correcta. Entonces aquí nosotros, o viceversa también, ¿cierto? Puede que nos aloje un error, ¿no es cierto? Depende de la codificación si está correcto o incorrecto. Entonces vamos a hablar, chicos, también de las funcionalidades de botones del PCI. El aplicativo del PCI yo ya tengo descargado la aplicación, entonces podemos ir observando que todas estas barras de menú que están acá, vamos a ir explicando de lo que está, ¿no es cierto? Pero para que ustedes entiendan un poquito mejor también, sí sería muy bueno que ya se descarguen la aplicación para que puedan ir indagando, ¿no? Entonces, como primer icono podemos observar que es un icono de una hoja, ¿no? Podríamos decirlo así, lo cual denomina que se abre un documento nuevo. O sea, eso es cuando vamos a elaborar un nuevo proyecto y lo vamos abriendo, ¿no es cierto? Damos clic y nos va abriendo nuevas ventanas de desarrollo. Por ejemplo, aquí podemos ver una ventana de promedio de lista de n números, promedio de lista de n números y un nuevo documento que sale sin título, que obviamente se abre un nuevo proyecto, ¿no es cierto? De la misma manera nos permite buscar un archivo o un fichero, el posterior icono, ¿no? Que está como una carpetita. También nos permite guardar
guardar y guardar como, deshacer y deshacer respectivamente. Aquí no nos podemos perder, chicos. Los iconos son bien claros. También hay un icono de una tijera que nos permite cortar el código y pegarlo posteriormente en otro documento, ¿no? Y también nos permite corregir el indentado, buscar una línea de código y también el icono de play de color verde que nos permite ejecutar el algoritmo. Entonces, esto es algo muy importante ya que nos permite ya correr el aplicativo. Este icono que vemos aquí nos permite ya correr el aplicativo, pero yo les recomiendo siempre una vez que ya estemos elaborando la aplicación, que ejecutemos primero el ejecutivo o el ejecutar paso a paso, ya que nos permite eh, compilar el código de manera secuencial, acorde a lo que hemos programado, y validando si es que está funcionando correctamente o de pronto si es que hay un error nos permite detectar la misma, ¿no? Entonces siempre cuando ya elaboramos un proyecto, como recomendación, siempre ejecutemos el paso a paso como primera instancia y posteriormente ejecutar el algoritmo, que sería el icono verde, ¿no? Entonces, además de ello, una vez que nuestro código, nuestro pseudocódigo esté correctamente digitalizado, es algo muy importante lo que mencionábamos acá, que tiene como una versión más el PCI, que lo que nosotros codificamos nos permite dibujar o representar en un diagrama de flujo. Y ya posteriormente vamos a ir visualizando un ejercicio, entonces vamos a ir entendiendo un poquito más lo que nos refiere esta dinámica, ¿no? Entonces acá también está un icono que de interrogante que se determina como ayuda o contiene unos ejemplos respectivos a ello, ¿no? Entonces, ¿qué es el pseudocódigo, chicos? Nos dice que el pseudocódigo o pseudolenguaje fueron propuestas en el año 2001 por el responsable de la asignatura Fundamentos de Programación en la carrera de Ingeniería de Software o Informática, ¿no? Los cuales están determinados o definidos por una sintaxis sencilla o manejo de las estructuras básicas de control. ¿Cuáles son y también además de ello, los tres tipos de datos básicos, los cuales son numéricos, caracteres o cadenas de caracteres, y lógicos, que posteriormente se le conoce como verdadero o falso? Ya habíamos hablado de esos temas en la primera clase, pero estamos ya reforzando ya acorde a lo que se va a utilizar para ya poder utilizarlo ya en los ejercicios prácticos. Además de ello, nos permite las estructuras de datos, que son los arreglos. ¿Ya? Forma general de un algoritmo en un pseudocódigo. Todo algoritmo en pseudocódigo del PCI tiene la siguiente estructura. Ya había mencionado que un pseudocódigo no es nada más que un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos que tiene un inicio, un proceso y un fin. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos un inicio que es proceso, inicio del proceso, el proceso que sería acción 1, acción 2 o n acciones, ¿no es cierto? Porque depende cómo lo definamos o cómo sea la problemática. Y además de ello, finalizamos el proceso. Entonces aquí, en esta nomenclatura o en esta estructura, nosotros podemos observar lo que es la sintaxis o lo que es un algoritmo, ¿ya? También hablaremos de los tipos de datos del PCI. El PCI tiene tipos de datos simples, numéricos, lógicos y carácter. Además de ello, tiene estructura de datos que se lo define como arreglos, ¿ya? Los identificadores o nombres de variables deben constar solo de letras, números o guión bajo, comenzando de una simple letra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros definimos una variable, ya sea de entero o de carácter, nosotros tenemos que definir con un identificador que sea relacionado. Por ejemplo, si yo pido o un ejercicio me pide la elaboración de una suma de dos números, entonces yo cuando ya defino mis variables, necesito definir con algo coherente, ¿no es cierto? Entonces puedo poner, por ejemplo, num1, num2, o sea,
De esa manera nosotros vamos entendiendo y elaborando una codificación estructurada, lo que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, nuestro código. Eso es lo que se define a la definición de la nomenclatura de la variable. Tipo de datos simple. Existen tres tipos de datos básicos, ya habíamos hablado de rato, los cuales son numéricos, tanto enteros como decimales. Los lógicos se definen únicamente en valores verdaderos o falsos. Los caracteres o cadena de caracteres encerrados entre comillas pueden ser dobles o simples. Por ejemplo, hola, hola mundo, 123, falso, etc. El PCI nos permite reconocer tanto las comillas y doble comillas para la impresión de datos, ¿no? Bien, hablaremos también de los operadores del PCI. Nosotros en la primera clase ya habíamos hablado de los operadores. ¿Qué son los operadores? Los operadores disponen un conjunto básico de operaciones que pueden ser utilizados para la construcción de expresiones más o menos complejas. Ya, pues, como podemos ver acá, el mayor que lo define de esta manera en PCI. Un ejemplo, 3 es mayor a 2, ¿no es cierto? Y menor que ABC es menor que ABC. Y posteriormente los ejemplos. Esta manera de donde dice ejemplos es la manera de representar los códigos en el PCI. ¿Ya? Entonces, vamos a dar continuidad a a lo que ya hemos hablado, lo que es un algoritmo. Habíamos dicho anteriormente, chicos, que el algoritmo es es una secuencia de pasos que tiene una entrada, un proceso y una salida. ¿Y cómo lo definimos eso en el PCI? La lectura, la asignación y la escritura, ¿correcto? Entonces vamos a hablar de la entrada o de la lectura de datos o de las variables. ¿Ya? Entonces la instrucción de leer permite ingresar información desde el ambiente. Nosotros vamos a ir ya haciendo una aplicación para que ustedes puedan ir observando lo que permite hacer este programita. Entonces yo ya tengo elaborado acá lo que es el algoritmo. En el PCI lo que dice, por ejemplo, acá voy a poner suma de dos números. Suma de números. Ya, eso es el nombre de mi algoritmo. Como les había dicho, una de las ventajas que tiene esta aplicación es que nos da la estructura de nuestro algoritmo. Entonces, ahora nos menciona que la entrada de datos se lo define de esta manera. La entrada de datos se lo lee de esta manera, chicos. Entonces nosotros vamos a leer lo que dice aquí. Vamos a ingresar, como estamos hablando de suma de dos números, ingresamos la suma de dos números. Aquí lo podemos definir, como decía en la nomenclatura, con doble comilla o una comilla. Voy a iniciar primeramente con lo de escribir para poder ir ordenadamente, ya que nos permite ingresar texto. Este código que dice escribir y que está representado por este diagrama, de esta manera, nos permite ingresar textos e imprimir la información o el resultado. Entonces aquí yo voy a ingresar un número y posteriormente voy a ingresar por teclado una variable, ¿no es cierto?
una variable que va a decir num1. De la siguiente manera, podemos copiar este código para ahorrar tiempo. Ingresamos el número 2 de la variable, ya que la operación es realizar la suma de dos números enteros. Entonces ingresamos número 2. Y con el icono de asignar, pues realizamos la operación de la suma. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cómo lo guardamos? Con suma, ¿no es cierto? O resultado, lo podemos guardar. Pero yo lo voy a hacer más práctico. Como la suma, para identificarlo, le voy a poner la suma, ¿no? Y aquí va la expresión de lo que yo estoy ingresando por teclado, que es num1 más el num2, ¿no es cierto? Num2. Aquí ya nos va reconociendo la codificación. Como les había dicho, dentro de las ventajas que tiene el PCI nos ofrece, no nos permite cerrar la comilla y no nos reconoce como error si es que ustedes no lo cierran. Pero sí es importante que de pronto ustedes, ya es a su decisión, pero cuando ya utilicemos el lenguaje de programación C++, sí se cierra las comillas. Entonces, para que se vayan de pronto acoplando también al otro lenguaje, sí sería bueno que tengan esa condición de cerrarlo, ¿no? Porque aquí dentro del programa, en el aplicativo, no nos genera un error. Entonces cerramos comilla. ¿Y cómo imprimimos esa suma? Con el escribir es lo que imprimimos el resultado. Y aquí puedo poner un mensaje. Entonces nosotros, para imprimir, ¿qué ponemos? El contexto, y además de ello, adjuntamos la variable del resultado donde se almacena el resultado, ¿no es cierto?, de la suma. De esta manera nosotros ya podemos visualizar nuestro código. Entonces, ¿qué les había dicho con anterioridad? Que primero, como primera instancia, ejecutemos el código paso a paso para visualizar si es que tenemos algún error o alguna codificación mal escrita, ¿no es cierto? Entonces, estamos en la línea número 4, donde no hay ningún inconveniente y nos dice que ingresemos el número 1. Yo puedo ingresar un número 5. Posteriormente, estamos en la línea de código número 6 y nos solicita el número 2, ¿no es cierto? Podemos poner 8, Enter, y realizamos la suma, y posteriormente la suma de dos números es 13, que la suma está correctamente. Entonces, esto se lo define de esta manera, muchachos. Y algo muy importante que habíamos estado hablando en la clase es que el icono de diagrama de flujo que está aquí lo encontramos también en este aplicativo, por ya que es la misma, ¿no? Entonces, como una vez ya está bien el código, nosotros damos clic aquí y nos dibuja el diagrama de cómo está el aplicativo. Ya, yo le he puesto mi algoritmo, que es la suma de dos números, es el nombre del aplicativo,
donde posteriormente me ha permitido ingresar un número, o sea, un texto, la impresión de un texto. Hemos ingresado por teclado el número 1, ingresamos el número 2 y el número 2, ¿no es cierto? Posteriormente realizamos el proceso de la suma. Y para finalizar, realizamos la suma de la operación, el resultado de la operación. Le imprimimos la operación y tenemos el resultado. Entonces, esto es nuestro diagrama de flujo de nuestro pseudocódigo que está de esta manera aquí. ¿Ya? Entonces, hemos hablado también de las entradas, proceso y salida, entrada de lectura, el proceso donde nosotros almacenamos nuestro, nuestra operación, ya sea suma, resta, multiplicación. Este es el signo. Y como podemos ir viendo también para que de pronto no tengan ninguna duda, podemos ir viendo que nuestra operación se lo define con esta variable. La suma de número 1, número 2, nuestra expresión es número 1, número 2. Entonces, de esta manera tenemos el resultado, ¿no? Y escritura o salida de datos, imprimimos la variable que ya lo hemos realizado. Nos hemos adelantado los ejercicios, muchachos. Acá tenía planteado realizar un programa que permite ingresar dos números y devuelve el resultado de la suma entre ambos de números enteros. Hemos realizado esta aplicación y vamos a realizar también el primero para irnos en orden adecuado, ya que hemos aprendido de cómo ingresar, imprimir y realizar la operación, ¿no es cierto? Entonces, procedamos, muchachos, a elaborar el otro aplicativo. Yo puedo ingresar una hoja nueva. Ya habíamos hablado de la impresión de datos. Entonces yo acá solamente tengo que imprimir un mensaje en el primer ejercicio que dice escribir en PCI un programita que muestre el texto Hola Mundo. Nuestro primer aplicativo, pues, de ejemplo, siempre ha sido el Hola Mundo. Entonces nosotros, como es un texto, siempre utilizamos el comando o el diagrama escribir y entre comillas el texto, ¿no es cierto? Hola Mundo. Voy a poner mayúscula para... Hola Mundo. Y como les había mencionado, ejecutamos el paso a paso. Hola Mundo y finalizó el proceso. Ya que solo estamos imprimiendo un texto, entonces podemos visualizar también nuestro diagrama de flujo y vemos el resultado que nuestro código está correcto. Por A o B hubiera una mala digitalización o el código esté mal determinado, se nos genera un error al momento de la compilación del paso a paso. Por eso es importante, muchachos, realizar la compilación de paso a paso, ¿correcto? Aquí tenemos dos ejercicios más que les voy a mandar para que elaboren y también de la misma manera lo practiquen. Son operaciones básicas de números enteros que yo creo que ustedes ya lo han visto en el colegio, de cómo, por ejemplo, calcular un número par y un número impar, ¿no es cierto? De la misma manera, elaborar un programa para saber el área de un triángulo. Ustedes simplemente necesitan acá saber la fórmula de cómo calcular el número par o el número impar. De la misma manera, para calcular el área de un triángulo, conocer la fórmula, ingresar por teclado. Ustedes ya vieron un ejemplo pequeño, desarrollalo y me envían al módulo que ya le estoy realizando para que ustedes puedan subir el código, ¿no? El código que me van a enviar ustedes es esto. Yo ya me había creado con anterioridad para tener de manera ordenada una carpeta en el disco C donde diga Workspace.
nuestro aplicativo que se llama PCI y lo voy realizando programa 1, programa 2 y este archivito ustedes me van enviando en el Moodle para yo poderlo revisar en mi computador posteriormente. Me realizan esos dos ejercicios, muchachos, los dos últimos. Eso hasta el día viernes, ¿ya? Además de ello, tenemos tenemos que elaborar un trabajo investigativo o un informe investigativo sobre el SEO código ASCII o el código ASCII, tipos de lenguaje de programación, palabras reservas y los tipos de datos. Nosotros ya habíamos hablado de los tipos de datos, tipos de lenguajes de programación. Entonces, para que lo haga un informe investigativo, con los siguientes parámetros, muchachos. Una carátula, ustedes ya saben cómo es una carátula, datos personales, la introducción, el objetivo general de esta investigación, objetivo específico, desarrollo y conclusión y recomendación, y la biografía. Algo importante, muchachos, en el desarrollo, cuando ustedes investiguen de fuentes confiables, citarlos en norma APA y hacer un abreviado del comentario de lo que dice el autor, ¿no? O sea, con sus propias palabras, también acotarlo y adjuntar la biografía. La citación en normas APA, por favor, para que también vayan ya un poquito aprendiendo, porque cuando ya hacen sus tesis van a ir utilizando estas normativas para que ustedes puedan tener, para que puedan familiarizarse más que todo, ¿ya? Entonces eso, chicos. Algo adicional, vamos a estar trabajando con la aplicación Moodle que he puesto para que todas las tareas y actividades y los forros se pueda estar ahí, ¿no? Este video va a estar subido también dentro del aplicativo, ya lo han de ver ustedes, ya les voy a mandar un mensaje interno y para que puedan analizar y interactuar, muchachos. Entonces eso me lo realizan el trabajo, ya debemos estar coordinando, ya les voy a dar informando para que puedan subir la actividad. Saludos y que tengan una buena tarde.